Le damos la más cordial bienvenida a nuestro quinto ponente. Él es Cristian Pineda, quien es licenciado en docencias del idioma inglés con maestría en docencia. Actualmente está en el doctorado de educación. Además cuenta con diplomados en el área de las TAC, Derechos Humanos para la Educación y en competencias docentes. Asimismo, posee certificados internacionales que avalan su nivel del dominio del idioma inglés. Él es de México y nos acompaña con el tema uso de la tecnología como recurso preponderante en el aprendizaje a distancia en tiempos de confinamiento social. Bienvenido, apreciado Pineda. Gracias por su valioso apoyo en nuestro sexto cita. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Ruth, por permitirme estar con ustedes en este magnífico evento. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los espectadores que nos acompañan alrededor del mundo. Pues como bien lo dice, hoy tengo la oportunidad de compartirles mi proyecto de investigación que lleva el nombre Uso de tecnología como recurso preponderante en el aprendizaje a distancia en tiempos de confinamiento social. Muchas gracias, doctora Ruth. Gracias a ustedes por compartir sus valiosos conocimientos. Bueno, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenido. Como lo mencioné anteriormente, mi investigación se titula Uso de tecnología como recurso preponderante en el aprendizaje a distancia en tiempos de confinamiento social. Mi nombre es Cristian Armando Pineda Castillo. Soy docente del idioma inglés en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, en México. También tengo experiencia en el nivel superior, impartiendo asignaturas en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. También tengo experiencia en educación básica, impartiendo la asignatura de inglés. Asimismo, he trabajado en centros de idiomas en los sectores públicos y privados y me pueden encontrar en redes sociales como Facebook con mi nombre, Cristian Armando Pineda Castillo. Si gustan ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer a través de mi correo cristiancobaez@hotmail.com. Me gustaría compartirles que actualmente estoy cursando un doctorado en educación en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Educación por Competencias, INAEC. Bien, comenzaré con lo que es la problematización del estudio. Esta investigación surgió por un interés en conocer el impacto que han tenido las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en bachilleres. Así pues, la tecnología hoy en día, ha traído oportunidades para crear actividades interactivas e innovadoras en educación. Autores como Cabus, 2020, Carlos y Velan 2018, que son algunos de los autores que conforman el marco teórico de esta investigación, nos dicen que la educación a distancia y por medio de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento han dado lugar a un espacio de incorporación de los estudiantes y aprendizaje sin restricciones geográficas, de lugar y de tiempo. Asimismo, han permitido un replanteamiento de metodologías educativas de enseñanza y de aprendizaje, esto desde una dimensión tecnológica. También Salas 2002 nos dice que el uso de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento de la tecnología en general debe de aplicarse de acuerdo a las necesidades del contexto de trabajo, del contexto de estudio, tomando en cuenta las políticas institucionales, así como también las necesidades y posibilidades de los educandos y de los maestros. Hay que tomar en cuenta, es muy importante tomar en cuenta la postura que se fije en el proceder pedagógico. Por ejemplo, si se sigue un enfoque por competencias, si se sigue un enfoque constructivista o un enfoque tradicionalista. Es importante mencionar que esta investigación se llevó a cabo bajo el contexto de la pandemia por coronavirus, ante la cual los sistemas educativos a nivel mundial se vieron en la necesidad, aquellos que trabajaban en educación presencial, a migrar a una educación a distancia. Bien, en este sentido, el objetivo general del estudio fue comprender cómo la tecnología contribuyó en la experiencia educativa de bachilleres en una modalidad emergente a distancia durante el confinamiento.
La pregunta central fue cómo contribuyó el uso de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en la experiencia educativa de adolescentes cursando el bachillerato durante el periodo de pandemia. Aquí pueden ver en este diagrama lo que fue la ruta metodológica que se siguió para el proceso indagatorio en esta investigación. Primeramente, se comenzó con lo que fue delimitando el objeto de estudio, lo cual permitió obtener la pregunta central y el objetivo general. Esto dio pauta para ver el alcance de la investigación y así definir una metodología y método a seguir. En este sentido, se optó por lo que fue la teoría fundamentada constructivista, sobre la cual profundizaré en la siguiente filmina. Posteriormente se llevó a cabo el procedimiento de análisis para presentar resultados. Consecuentemente, se llevó a cabo lo que fue una discusión revisando algunos trabajos y teorías y finalmente se presentaron las conclusiones. La teoría fundamentada constructivista, la doctora Kathy Charmas en el 2006. Esta metodología parte de lo que es la epistemología del interaccionismo simbólico y el pragmatismo. Bien, esta metodología toma las perspectivas tanto del investigador, su experiencia y conocimiento, como de los participantes del estudio. Por eso se le denomina constructivista, a diferencia de lo que se propuso inicialmente por Barney Glaser y Anselm Strauss en 1967, quienes se limitaban a tomar en cuenta los datos que emergían del campo sin prejuicios del investigador, de ningún tipo, teóricos o por experiencias. Bien, en este sentido, el procedimiento metodológico, de acuerdo a las orientaciones de la teoría fundamentada constructivista propuestas por la doctora Charmas, aquí se pueden ver reflejados en este diagrama. Primeramente, se comenzó por una problematización. Esto mediante una inmersión en el contexto de la investigación. Aquí se recolectó información por medio de dos técnicas sumamente importantes, que fue la observación participante, una de ellas. Afortunadamente, como docente, investigador del campo de estudio, tuve la frecuente oportunidad de hacer reflexiones constantes de acuerdo a las observaciones que estaba haciendo con los estudiantes. Asimismo, se aplicó un cuestionario en línea a través de la plataforma de Office 365 utilizando Microsoft Forms. Asimismo, se llevaron a cabo lo que fueron los análisis de los datos. Aquí emergieron códigos y categorías y se elaboraron lo que fueron memos. En lo que es la teoría fundamentada constructivista, hay una técnica muy importante que se llama el método de comparación. Aquí se comparan los códigos con los códigos, categorías con códigos y categorías con categorías. Esto es a fin de revisar y profundizar en los valores teóricos que se van descubriendo e interpretando de los datos. Los memos se utilizan para registrar observaciones y reflexiones que uno como investigador va teniendo a lo largo del estudio, y esto permite construir una teoría fundamentada de mayor profundidad. Posteriormente se elaboró lo que fue, o se recurrió a lo que fue el muestreo teórico. El muestreo teórico dentro de la teoría fundamentada es regresar al campo para gestionar más información a través de las técnicas de información. En este caso, lo que fue el aplicar y gestionar más respuestas al cuestionario en línea y realizar observaciones a mayor profundidad. Esto permitió tener una teoría sustantiva, de corte sustantivo. ¿Qué significa esto? Dentro de la teoría fundamentada, una teoría de corte sustantivo es aquella que responde de manera explicativa al objetivo y pregunta de investigación, con un enunciado o con reflexiones teóricas y valores teóricos que responden al fenómeno, que nos dan la explicación de por qué suceden las cosas. Es sustantiva porque se limita a un contexto, en este caso que fue una escuela de nivel de bachillerato. Consecuentemente, se hizo lo que fue una revisión de la literatura. Esta revisión de la literatura se hace a posteriori. ¿Qué significa esto? Después de haber interactuado y de haber obtenido la información a través de los datos.
con el fin de que la revisión que se haga de la literatura, las perspectivas teóricas que revisemos ahí, no influyan ya en la experiencia del investigador. La experiencia del investigador y sus conocimientos pueden influir para la interpretación de los resultados, pero la revisión de la literatura se debe de hacer después, con el fin de revisar también el estado del arte y ver que los estudios que se hayan hecho recientemente, cuál es la comparación con los resultados de la investigación que se arrojaron. Posteriormente se realizaron las conclusiones. Bien, en lo que corresponde al muestreo, se tuvo un total de 23 participantes, 18 mujeres y 5 hombres, entre los 15 y los 18 años. El muestreo fue no probabilístico e intencional, de acuerdo a las orientaciones de expertos como Arias 2012, Creswell 2012 y Patricia Levy 2017. Se realiza a personas que pues tenemos a la mano, que conocemos, y la información que se recabó y los participantes lo llevaron a cabo de manera voluntaria. Sí, y sus datos e información se mantuvo de manera anónima. Bien, ahora los resultados de la investigación permitieron arrojar la siguiente teoría de corte sustantivo que permitieron comprender el fenómeno de investigación. Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento contribuyen de manera positiva en la experiencia educativa de los estudiantes de diferentes maneras. Y aquí se pueden ver reflejadas las tres categorías principales. Una de ellas es el mayor impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque mediante las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y el aprendizaje a distancia se permite que el estudiante tenga y se desempeñe activamente en su proceso formativo. Asimismo, se desarrollan las competencias en las TAC. ¿Cómo se hace esto? Pues los estudiantes ahora manejan los móviles, manejan las computadoras, las tablets, y mediante la constante interacción con estos dispositivos y su proceso formativo, ellos desarrollan poco a poco lo que son competencias en las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento TAC. Igualmente, se tiene lo que es la categoría de una mayor facilidad en la administración del proceso de aprendizaje, puesto que los estudiantes tienen mayor facilidad para administrar su proceso formativo en la elaboración y edición de tareas. En lo que respecta a las TAC utilizadas por los estudiantes, se puede ver que ahora los estudiantes utilizan las tecnologías de la información y comunicación, pero muchos de ellos las utilizan para fines que no son educativos. Son audaces utilizando las tecnologías de la información, pero no las utilizan para lo que son fines educativos. Muchos de ellos, algunos sí lo serán muy audaces para usarlos para su proceso formativo. Ahora bien, afortunadamente, una de las cosas positivas de la pandemia fue que los estudiantes descubrieron el papel preponderante que juegan estos recursos en su aprendizaje. En tal sentido, de acuerdo a la observación participante y al cuestionario en línea, se detectó que los estudiantes participantes del contexto de estudio, ellos, el 100% cuenta con un celular o en su casa cuenta con un celular para realizar las tareas. El 52.17% cuenta con un ordenador. 0.4% tiene una tablet para realizar sus trabajos. 91.30% utilizó Microsoft Word para la realización de sus actividades de enseñanza-aprendizaje, 43.47% recurrió al uso de PowerPoint, el 30.43% utilizó aplicaciones de Google para sus tareas, el 0.4% utilizó otros recursos tecnológicos digitales para su proceso formativo. De esta manera podemos hablar de un comienzo en la formación de competencias en las TAC para aquellos estudiantes que no tienen experiencia o que tienen poca experiencia en el uso de la tecnología para fines formativos. Las competencias en lo que respecta a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento se desarrolló en varias dimensiones, en lo que son las redes sociales, en las aplicaciones y plataformas educativas y a través de los dispositivos tecnológicos digitales. En lo que respecta a los dispositivos tecnológicos, se tuvieron comúnmente lo que fueron los celulares, las computadoras
y también se tuvieron tablets. En lo que corresponde a las aplicaciones y plataformas educativas, los estudiantes reportaron haber interactuado con plataformas como Google, plataformas de Google, Classroom, por ejemplo, Microsoft Teams, Moodle, entre otras aplicaciones. Estas fueron las más comunes. También se utilizaron redes sociales como Facebook, WhatsApp, entre otras. Ahora bien, en lo que corresponde la categoría de mayor impacto en el proceso de aprendizaje, se descubrió que las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento fomentan una facilidad y una aceleración en el proceso de aprendizaje. Uno de los estudiantes comentaba, y a esto le voy a dar lectura, dice, me ha sido benéfico porque he podido aprender de forma más rápida, porque el teléfono siempre lo tengo en mano. Esto es algo que dice uno de los estudiantes. Bien, ellos tienen el celular en la mano y ahora que están en casa, se están en constante interacción con su educación, con sus compañeros, con sus maestros, en todo momento y a toda hora, viéndolo desde el lado positivo. También se fomenta la creatividad. Muchas veces a los estudiantes se les solicita elaborar un mapa mental, un video, ¿sí? Un audio. Entonces ellos pueden recurrir a su creatividad natural para realizar estas actividades, y aquellos que no tienen estas habilidades, las tecnologías les impulsa a desarrollarlas desde una dimensión tecnológica. También se promovió lo que fue una comunicación entre actores y tutorial. Los estudiantes tuvieron facilidades, distintos tipos de facilidades para entrar en contacto con sus compañeros y agentes educativos. En lo que corresponde a la categoría de la administración del aprendizaje, se detectó que pues, los estudiantes utilizan las tecnologías de mejor manera para organizar su proceso formativo. No es lo mismo realizar, por ejemplo, un trabajo o un ensayo en una libreta y estar borrando a realizarlo en un procesador de textos y darle un formato muy presentable para hacer la entrega a los profesores. Los dispositivos tecnológicos y digitales, ahora con plataformas y espacios en la nube, facilitan una administración y un respaldo de la información para su facilidad en recuperación. También en lo que respecta a la edición de tarea, existen muchas aplicaciones que les permiten a los estudiantes utilizar la tecnología de manera creativa para la realización de sus trabajos académicos. El acceso a material educativo. Los estudiantes también tuvieron la ventaja de tener un acceso importante a gran material educativo, videos que les compartían sus maestros, enlaces, archivos en formato PDF, en formato Word, en imágenes, infografías, y esto desde la comodidad de su hogar o desde la comodidad de un dispositivo electrónico. La investigación también tuvo otros resultados, vamos a decir, no del todo positivos. Algunos estudiantes manifestaron una preferencia y un deseo por regresar a las clases presenciales. A pesar de los grandes beneficios que ofrecieron las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y que están ofreciendo hoy en día ante la pandemia, los estudiantes desean regresar a esa interacción cara a cara y física con los maestros y con sus compañeros. Esto se pudiera interpretar a las distintas fallas que presentan a veces las tecnologías por falta de conectividad. Muchos estudiantes viven en zonas geográficas, incluso también los maestros en zonas donde la conectividad se dificulta demasiado. A veces incluso no todos los integrantes de la familia cuentan con los dispositivos para estar realizando las actividades laborales y escolares al mismo tiempo. O bien no tienen los recursos, el nivel de potencia suficiente para soportar las aplicaciones o trabajar en las plataformas y realizar las actividades como debe de ser. Entonces, esta es una de las partes, vamos a decir, una de las áreas de oportunidad para mejorar en cuanto a tecnología e infraestructura. Bien, como conclusiones se puede hablar en torno a que se cumplió con el objetivo general para lograr comprender cómo benefició la tecnología del aprendizaje y el conocimiento en la experiencia educativa de los estudiantes. Con esto se contestó a la pregunta de investigación, pero también surgen otras interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo influyen las TAC en la experiencia educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales?
por decir alguna de ellas, ¿sí? O en la atención y el seguimiento de la tutoría académica o la tutoría par. Por ejemplo, son algunas de las interrogantes que se pudieran plantear para dar continuidad al objeto de estudio en esta línea u otras variables. Asimismo, se puede recalcar que es importante mantener una sensibilidad hacia la alfabetización en las TAC. Es muy importante tomar en cuenta que aunque los estudiantes nacieron en una era digital, no todos tienen las habilidades y competencias para utilizarlas en su educación. La teoría fundamentada, constructivista, también se puede decir que en la generación del aprendizaje, en la generación del conocimiento, ha contribuido de gran manera. ¿Por qué? Porque nos permitió comprender a profundidad lo que fue el fenómeno y el objeto de estudio indagado. Es importante que los gobiernos, los estados, promuevan y fomenten lo que es la igualdad de oportunidades, ¿sí? E impulsen programas para tener mayor cobertura en lo que es la infraestructura, pero es importante también, de acuerdo a lo que dicen algunos autores como Burns en 2011, que se fomente y se promueva una capacitación constante de los estudiantes. Se dice bien que el éxito de un programa educativo a distancia reside en la capacitación, en la buena capacitación tanto de los docentes como de los estudiantes. Los estudiantes tienen que tener un perfil para poder ellos tener éxito en su aprendizaje a distancia. Bien, aquí dejo mi información de contacto nuevamente, cristiancobaez@hotmail.com, en caso de que exista alguna pregunta que no surja en el momento. Y aquí les presento algunas de las referencias utilizadas para la elaboración del reporte de investigación. Con esto yo concluyo mi presentación. Si existe alguna pregunta, adelante, con mucho gusto la contesto. Bueno, quiero felicitar de todo corazón a Pineda porque es uno de los participantes que hemos tenido en el CITAD que ha llegado con mucha incertidumbre de cómo poder mejorar su redacción científica, cómo mejorar su expresión a través de la cámara, y de verdad que estoy muy complacida de proyectarte, Pineda, Cristian, porque has logrado y has alcanzado a través de esta experiencia la calidad en la investigación. Muchísimas gracias, felicitaciones. En el chat, Cristian, hay mucha interrogante, ¿ok? Está muy movido, pero vamos a realizarte 2 interrogantes, ¿ok? Vamos con la primera. La primera la realiza Eli Pérez desde Cuba. Pregunta: ¿puede decir alguna limitación que tenga la influencia de las TAT en el entorno educativo? Sí, bueno, más que nada este estudio se enfocó a la parte positiva, arrojó algunos resultados negativos, pero más que nada, pues las TAC las tenemos ahora, hoy en día, pues por todos lados, en nuestros dispositivos electrónicos, en la parte digital, en las plataformas. Sin embargo, pues las áreas de oportunidad están a veces cuando los estudiantes no tienen los recursos con el nivel de potencia suficientes. A veces les falla una cámara, a veces simplemente la memoria de teléfono no es suficiente para respaldar la información. Muchas veces hay áreas de oportunidad muy específicas o áreas débiles muy específicas que a veces nos sorprenden de los estudiantes. Yo me he encontrado con estudiantes que no saben mandar un correo electrónico en nivel de bachillerato, en nivel de licenciatura, y pues son algunas de las debilidades. No tienen las competencias a veces para utilizarlas para fines formativos. Los utilizan para redes sociales. Entonces, pues aquí se tiene que hablar de una constante capacitación y formación del estudiante ahora para utilizar la tecnología para el aprendizaje, en lo que es utilizarla para su aprendizaje y
comunicación constante con los diferentes actores. Gracias, Cristian, por esta valiosa respuesta. Cristian, existe una interrogante en el chat y es, ¿cree usted que el docente debe ser innovador o creador en la educación del siglo XXI? Ambas. El docente siempre debe buscar por superarse, por superar, elevar la calidad educativa, debe innovar, debe crear. Si crea, innova el docente. Entonces, es muy importante, ¿no? En la educación a distancia, y pues lo dicen varios autores, por ejemplo, en la revisión de la literatura que se realizó en el artículo Salas en 2002, Zavala también en 2013, pues nos dicen que el maestro debe seguir un enfoque, pero tomando en cuenta la realidad educativa de su entorno. Entonces, debe de dominar el contenido, debe de ser innovador, porque este contenido debe de transmitir utilizando prácticas nuevas que motiven a los estudiantes a adquirir aprendizajes significativos, es decir, duraderos, ¿sí? Que se almacenen en la memoria de largo plazo, partiendo de conocimientos previos, partiendo de lo que se sabe, de lo que ellos ya manejan en la tecnología, y partir de ese punto para innovar en el aprendizaje, y vamos a ir más allá, si se puede, hasta personalizado. También pues debe de innovar y crear procesos pedagógicos, vamos a decir, únicos en su área. En lo personal, yo les voy a compartir que a mí me gusta desarrollar en este tiempo de pandemia cuestionarios en línea, y en los cuestionarios en línea utilizo lo que usted, doctora, en un momento le llamó micro-teaching, micro-learning. Inserto videos en los cuestionarios en línea de 5 a 10 minutos, y con unas 5 a 10 preguntas, ahí se hace el ejercicio de verificar el conocimiento adquirido. Entonces, hay varias formas de innovar. De innovar de acuerdo a las necesidades y las competencias, habilidades, destrezas que se quieran desarrollar. Gracias, Cristian, por estas valiosas respuestas. Bueno, quiero compartir con todos ustedes que el artículo de esta presentación de Cristian está publicado en nuestra revista tecnológica educativa Docentes 2.0. Quiero también recordarles que las presentaciones que se están dando en el Congreso no solamente quedarán como memorias del Congreso, sino que es un artículo científico el cual es evaluado por un proceso de pares para poder alcanzar la calidad científica que realmente merece el conocimiento. Cristian, muchísimas gracias por todo, por el apoyo. Le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. También quiero agradecer ampliamente pues al Grupo Docentes 2.0 por haberme dado la oportunidad de compartir este estudio en este sexto Congreso CICTAC 2021, que es de alta calidad, que contribuye a la generación y difusión del conocimiento principalmente. Agradezco a mi institución formadora, el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Educación por Competencias, por brindarme bases para desarrollar investigación en educación, y a los estudiantes, mis alumnos queridos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, por haber participado en esta investigación. Un abrazo a todos a distancia.